todos en algún momento de la vida tenemos el sueño de comprar vivienda. El banco me propone prestarme $350,000 para comprar un apartamento aquí, 2025, en Montreal. Vamos a ver qué se puede hacer con ese dinero hoy en día. Y vamos a examinar sobre todo eso que dicen los vendedores, que lo más importante es location, location, location. ¿Dónde está la inversión que vamos a hacer? Entonces, en el caso de hoy, vamos a movernos del lado este de la ciudad, vamos a mirar 2 proyectos, sala de ventas, a ver cómo nos va, y ustedes al final me van a decir qué tan buenos, qué tan malos están y cuál comprarían ustedes. Así que, ¡se partí! Bueno amigos, este es el primer proyecto que vamos a visitar, se llama Le Lodge y justamente al ladito está la estación de metro. Para que nos hagamos una idea del contexto, todo esto, como se dan cuenta, está comenzando a ser urbanizado y es justamente esa la razón por la que he decidido comenzar con este proyecto. Cuando uno tiene la intención de comprar hay muchos factores a tener en cuenta. En este caso, en este contexto, yo lo que estaría teniendo en cuenta es que todo este sector, como se dan cuenta allá atrás, está en crecimiento, está en desarrollo. Es decir, que aquí puede haber una oportunidad interesante. Primero, porque está justamente localizado al lado del metro. Segundo, porque yo sé, porque mi ex oficina lo trabajó, ya se hizo un gran plan director en el cual toda esta zona que tenía un uso industrial, como podemos ver aquí, de hecho todavía es el caso, ahí está Coca-Cola, va a cambiar con los años y está programado que más o menos se pueden construir unos 15 edificios residenciales. Y pues bueno, si uno es de los que primero compró y se siguen construyendo edificios, pues seguramente ese apartamento que uno compró en el comienzo va a tener un valor más interesante en el futuro cuando ya se hayan construido 5 o 10 edificios más. Pero bueno, por ahora vamos a terminar la caminata del proyecto a la oficina de ventas y vamos a comenzar por ver qué tan bien o qué tan mal está hecho el apartamento. Bueno, vamos a ver qué es este apartamento. Miren, estoy aquí en la puerta, inmediatamente a la derecha tenemos un closet que tiene unas buenas proporciones y miren que aquí hay algo bien curioso, yo no conocía esto. Estos son unos aparatos que van conectados a las válvulas y ellos a su vez están conectados a los drenajes que tenemos en los apartamentos. Entonces, si los sensores que tenemos en los aparatos detectan una fuga, estos aparaticos van a hacer que los controles de agua se cierren, previniendo una inundación. Yo eso nunca lo había visto. Bueno, aquí sí ya volvemos a la entrada, tenemos una cocina, está bien linda, blanca, me gusta la placa, está chévere, mesón en granito negro, también está bonito, aquí está la máquina de lavaplatos, tenemos el horno, bueno, tiene un área decentica, creo que este apartamento tiene 550 pies, si recuerdo bien. Vamos a mirarlo aquí desde este extremo, vean, esta esquina está bastante atípica, pero no me parece que se vea mal. Aquí lo estamos viendo hacia el fondo, me parece que está bien, está decente para una persona sola, una pareja. Aquí está la habitación. Lo que me explicaban es que aquí va a haber una puerta, un pocket door, son estas puertas que se meten dentro del muro, entonces uno la ala y ahí se va a cerrar la puerta. Y miren que aquí también, como parte de lo que es la arquitectura, está también este ángulo que se abre de esta punta, de la misma forma que se abre en la parte de la sala. Cuando lo vi en el plano se me hizo raro, pero ya viéndolo aquí pues no me parece que esté tan mal. Bueno, el espacio sí está apenas. Por aquí al fondo tenemos un closet que está bueno. O sea, yo lo que haría es que esta parte para colgar la ropa yo mandaría a instalar otro aquí enfrente y pues ya estoy duplicando la capacidad. Y bueno, aquí lo pintaron de negro, me parece que no se ve mal, no me incomoda. Y bueno, pues obviamente aquí lo que nos faltó fue el baño, que está aquí. Yo lo vi en planos y vean que uno siente aquí como si hubiese una especie de desperdicio de espacio, pero lo que sucede es que ahora el código de construcción nos pide unos espacios mínimos para que una persona en situación de discapacidad se pueda mover. Es por eso que si nos acercamos aquí al baño vemos estos rectángulos. Entonces, enfrente a la puerta, esta área debería estar siempre libre. Esta área debería estar siempre libre ya cuando accedemos al baño. Esta área en morado también debería ser disponible para el lavamanos y toda esta debería ser disponible para el sanitario. Y bueno, pues veamos el plano ahí. Ahí es cuando uno siente que aquí hay como un desperdicio de espacio, pero pues se debe a eso. Y pues como se dan cuenta, aquí tenemos la lavadora secadora, la cual debería estar detrás de esta puerta
Y efectivamente ahí está. Ahí tienen, amigos míos, ¿qué les parece? Un apartamento de creo 550 pies cuadrados en el este de Montreal, al lado del metro. ¿Lo compran? ¿No lo compran? Déjenmelo saber en los comentarios. Miren, amigos, el proyecto cuando se termine totalmente se va a ver así. En este momento está construido hasta acá y lo que están vendiendo ahora es esta parte, que es la fase número 2. Entonces, aquí si nos situamos al lado del edificio, aquí ya comenzamos a ver la arquitectura que se demarca bastante por estos balcones en forma de rombo. Aquí me van a entender mejor el asunto. Esto que está aquí es la estación de metro. Y esto que estamos viendo acá, todo este espacio, hasta ese edificio azul que se ve allá, todo eso va a ser una plaza. Ahora, el edificio ya llegó hasta acá, como les decía, ahora se está vendiendo la fase número 2, que más o menos va a llegar hasta acá, y si todo va bien, algún día la fase 3 se va a hacer ahí. Donde está este edificio azul, que actualmente es un... ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó. Actualmente donde está este edificio, que es un espacio para jugar bolos, ahí también ya hay permiso para construir un edificio igual de grande que este. Entonces imagínense esto en el futuro. Está este edificio que vamos a tener acá completo. Vamos a tener aquí toda una plaza. Y allá donde está este edificio azul, vamos a tener otro edificio igual de grande a este. Entonces a eso me refiero con que es una apuesta a mediano plazo. Esto en el futuro se va a ver completamente diferente. Y vean, ya hay ciertos constructores que se están animando a dar el salto. Entonces, si le ponemos un poquito de fe y paciencia a un proyecto como este, pensando en que toda la renovación urbana que está prevista algún día se va a llegar a dar, pues este sitio definitivamente puede llegar a tener un potencial muy interesante. Pero bueno, no nos vamos a dejar comprar por eso. Vamos a darle la mirada a un segundo proyecto que comienza a acercarse un poco más al centro de Montreal. Aquí, vamos llegando, se supone que está al lado del metro y vean, sí, justamente aquí es a donde vamos. Más al lado del metro, imposible. Bueno, amigos, vamos a darle una mirada a este apartamento que se ve bastante prometedor. Aquí a la izquierda tenemos un closet, como en el otro caso, un poco menos profundo, pero pues igual también está bastante funcional. Aquí nos recibe la cocina, que vean, está bastante bonita, está bastante bien. Esto tiene un tono como un poco café, como moca, pero no me desagrada. También totalmente blanca. También tiene la nevera ya escondida, bastante uniforme, bastante similar al otro. Estructura en concreto, vemos aquí también el concreto expuesto. Tenemos aquí como esta caída encima de la cocina para ocultar las luces y ventilación, todo eso. Pero está bastante bueno, se ve bastante bonito, acogedor, bastante iluminado. La sala está modesta, chiquita, pero funciona. Pero vean la vista está muy chévere, casi que hasta la línea del horizonte. Y vean que por allá se ve la torre del Estadio Olímpico. Eso está bien ganador. Ahora, si aquí desde la sala volvemos a este punto, tenemos la habitación principal. Bueno, de hecho la única habitación. Tiene unas proporciones más o menos de unos 3, sí, como unos 3 metros por 2,80. Funciona, corresponde a los mínimos de estas épocas. Bueno, obviamente tenemos aquí la misma vista, por aquí un edificio un poco más viejito. Tengo entendido que este edificio que vemos aquí también es una fase, es la segunda fase del proyecto en que estamos en este momento. Y bueno, aquí esto nos conduce directamente al baño, pero vean que primero estamos pasando por un mini walk-in closet. Esta sección debe tener más o menos unos 90 centímetros. Aquí, a este lado también tenemos lo mismo. Y este espacio, utilizando estos sliding doors o pocket doors, nos van a permitir tener un acceso directo al baño. Aquí algún día será instalada una lavadora secadora y obviamente pues aquí tenemos sanitario, lavamanos y la tina. Esto sí está como un poco gracioso, esta relación entre el vidrio y el mueble, pero bueno, ¿qué les parece, amigos? Me parece que está bonito. ¿Ustedes se podrían ver viviendo aquí?
Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y ahora vamos a hacer un análisis de lo que yo veo favorable y no veo favorable en este apartamento. Localización, ok, como se dan cuenta, es un sector que está bastante desarrollado, entonces eso está muy diferente al primer proyecto. Constructor, ya lo chequeé, tiene experiencia. Arquitecto, también sé que es bueno. ¿Por qué? Porque yo trabajé para ellos. El diseño del edificio me parece que está bien, corresponde bastante con el contexto en el que estamos en este momento. Área, 550 pies cuadrados, que corresponde a los estándares que manejamos en esta época. Entonces digamos que está ok. La vista sí, para qué, está espectacular. Eso de ver hasta la línea del horizonte, la torre del Estadio Olímpico, esas cositas de verdad que no tienen precio. Los acabados están ok, no están espectaculares, digamos que pasan y también están dentro de los estándares que manejamos hoy. Amenities 0.0, no tiene gym, no tiene gimnasio, no tiene nada de eso, pero al lado tiene un centro comunitario donde cuentan con todas esas cosas. Eso está muy positivo porque entonces es el centro comunitario que se encarga de ese tema y a uno no le van a estar cargando dinero por un gimnasio o por una piscina que uno rara vez utiliza. Acceso al comercio, pues está bastante bueno. Solamente aquí tenemos un supermercado, tenemos otro tipo de pequeñas tiendas que hace que todo lo que usted necesite, seguro que lo consigue aquí. Precio, $400,000. Eso sí está un poquito caliente, me parece que está un poquito elevado con relación a los precios del mercado actualmente, pero bueno, ya es a hacer cuentas cada uno a ver si le funciona o no. Precio por pie cuadrado, $727. Eso también a considerar con el proyecto anterior. Oigan, no se imaginan el frío que está haciendo, entonces mientras voy caminando les voy echando los datos que encontré más relevantes del primer proyecto. La localización está interesante por el tema de comunicación con el metro, pero el contexto, pues sí, obviamente sabemos que deja un poquito que desear porque es una apuesta a largo plazo. Estamos pasando de un uso industrial a un uso residencial, pero eso con el tiempo puede ser una muy buena apuesta. El constructor está bien rankeado, al igual que el arquitecto, entonces por ese lado la cosa va bastante bien. Ven que el diseño del edificio me gusta bastante y sobre todo creo que el tema de los balcones, que son un poquito raros como en forma de diamante, me parece a mí que le dan bastante personalidad. Área, 579 pies cuadrados, no es la locura, no es muy grande, eso es más o menos como unos 52 metros cuadrados, pero está dentro de los estándares que manejamos en el día de hoy. El diseño pues también está dentro de los estándares que manejamos ahora. Uno entra, cocina al lado, sala comedor al fondo, a la izquierda habitación y al ladito también está el baño, entonces normalito por ese lado. El tema de la vista pues no está totalmente claro porque lo vimos en una sala de ventas, pero ahí en la animación, en la maqueta, pinta bastante bien, sobre todo porque enfrente va a haber una plaza, entonces vista despejada todo el año. Acabados de baño y cocina bastante estándar. De nuevo el backsplash, la parte que está atrás de donde uno cocina, eso sí no me gusta que tenga tantas juntas porque eso es bastante complicado de limpiar. En cuanto a amenities, está bien cargadito, va a tener piscina en el techo, tiene gimnasio, tiene una zona de coworking, tiene hasta un taller para bicicletas, eso sí no me lo conocía, entonces eso está bastante poderoso. El acceso al comercio sí está bastante complicado, hay un supermercado pero está como unas 5 cuadras largas, o sea que si uno quiere comprarse aunque sea una manzana, eso sí hay que preverlo con bastante tiempo. Precio, $350,000 para un apartamento de una habitación, está en el rango normal del mercado para un apartamento nuevo. Y eso quiere decir que estaríamos pagando $604 por pie cuadrado, que es alto, pero pues 2025, esos son los precios que tenemos en este momento. Amigos, entonces, resumiendo todo el asunto, el primer apartamento, que está un poco más lejos del centro, cuesta $50,000 menos que el segundo. Pero fíjense que el primero es ligeramente más grande, tiene 25 pies cuadrados de más. En ese primer apartamento estaríamos pagando $604 el pie cuadrado versus 727 del segundo. Y ahora, todo esto es una apuesta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que el primero, con el paso del tiempo, cuando se construyan más edificios, va a tomar más valor? ¿O definitivamente el segundo siempre va a costar más por estar más cerca al centro y estar ya en un entorno desarrollado? Por favor, todo lo que me quieran decir en la caja de comentarios, pero esto no acaba aquí. La próxima semana vamos a treparnos en ese edificio, Maestría, la torre residencial más grande de toda esta ciudad. Vamos a ver qué es vivir con la gente más... Me arrepentí de lo que iba a decir.
Vamos a ver lo que es vivir en uno de los sitios más privilegiados de esta ciudad. Así que por ahora les envío un abrazo enorme y a viento.